Mi suegra me apartó las llaves del Hotel 5 estrellas. Tú no encajas, siseó. El dolor por esa traición familiar me atravesó. Pero ella no sospechaba que, mientras me humillaba por el coste de la habitación, yo había salvado su casa de una hipoteca de 30.000 euros. Se arrepentirán de sus palabras. De sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel Martín. Tengo 42 años. Nunca imaginé que, a estas alturas de mi vida, seguiría enfrentándome a las pequeñas crueldades de los demás. Me casé con Javier hace casi 3 años. Él es el hombre que amo. Un hombre bueno, aunque a veces, como tantos, un poco ciego ante lo que sucede a su alrededor. Yo soy consultora senior, o eso es lo que digo cuando la gente me pregunta. La verdad, sin embargo, es mucho más compleja. Mucho más silenciosa. Cuando vi a mi suegra, Pilar Sánchez, repartir las llaves de la habitación del hotel a todos los miembros de la familia, menos a mí, sentí como si el mundo se detuviera. El mármol travertino italiano del vestíbulo del resort, el Paraíso del Sol, parecía resplandecer con un brillo burlón. Las aguas de la cascada artificial, que caía desde el techo de cristal, susurraban una melodía cruel. Javier, mi esposo, estaba a mi lado, pero sus ojos estaban fijos en la imponente arquitectura. No notó el escalofrío que me recorrió la espalda. No vio el gesto deliberado de su madre. Pilar me miró. Su sonrisa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de dominación silenciosa. Una mezcla de dulzura forzada y un veneno casi imperceptible. Oh, querida Isabel, dijo con una voz que pretendía ser amable, pero que cortaba el aire como una navaja afilada. Lamentablemente, hubo un pequeño problema con tu reservación. Hizo una pausa dramática. La escuché, claro. No era la primera vez que escuchaba ese tono. Había algo que siempre la hacía sentir superior. Este hotel es para huéspedes de cierta clase, ¿sabes? Tú, no encajarías de todas formas. Las palabras. Una a una. Se clavaron en mi pecho. Pero no me desplomé. No mi cuñada, Ana, desvió la mirada. Estaba visiblemente incómoda. Mi cuñado, Carlos, fingió estar fascinado con su equipaje. Pero su postura rígida delataba su nerviosismo. Todos lo sintieron, claro. Todos vieron el acto. Pero solo yo sentí la verdadera intención. Su intención de excluirme. De hacerme sentir pequeña. De borrarme, si pudiera, de la foto familiar. Pilar esperaba verme rota, humillada. Pero se equivocaba. Totalmente. Había algo que mi suegra no sabía de mí. Algo que había mantenido cuidadosamente privado durante años. No por vergüenza, no. Sino por protección. Había aprendido que en esta familia, compartir mis éxitos solo los convertía en blancos. Blancos fáciles para los comentarios venenosos de Pilar. Sus palabras no dolían tanto como la certeza de su intención. Así que, en lugar de eso, sonreí. Fue una sonrisa pequeña. Casi imperceptible. Una sonrisa de quien guarda un secreto. Un secreto muy, muy grande. Saqué mi teléfono del bolso. Con calma. Una calma deliberada. Cada movimiento, calculado. Disculpen un momento, dije. Mi voz sonó tranquila, profesional. Como si estuviera en medio de una reunión importante. Necesito resolver un pequeño malentendido. Marqué un número que conocía de memoria. El pulso de Pilar vaciló. Apenas un segundo. Pero yo lo noté. Todo lo notaba. Hola, ¿podría hablar con la gerencia? Mi voz. Clara.
Firme. Soy Isabel Martín. La sonrisa de Pilar se borró. Se puso rígida. Su barbilla, antes altiva, ahora temblaba ligeramente. No de frío. No. De algo más. ¿Qué estás haciendo, Isabel?, me preguntó. Su voz ya no sonaba tan segura. Había una fisura. Una pequeña rendija de preocupación. El miedo. Empezaba a asomarse el miedo. Solo resolviendo un malentendido, Pilar, respondí. Con la misma calma. La calma que venía de saberlo todo. De haberlo planeado todo. La miré a los ojos. Aquella mujer que había intentado hundirme. Que había intentado borrarme de su familia. No. Ya no. Era mi turno. Avísele al gerente que ya llegué. Dije en voz alta. Clara. Para que todos pudieran escuchar. Para que el vestíbulo entero, el mármol, las cascadas, el personal del hotel, todos entendieran. Porque la gerente de este hotel es. Pero para entender este momento. Para entender mi sonrisa. Mi calma. La fisura en la voz de Pilar. Para entender el silencio que ahora lo abarcaba todo. Debo contarles cómo llegamos aquí. Todo comenzó hace 3 años. Mucho antes de esta humillación en el paraíso. Mucho antes de que el mundo, o al menos esta familia, conociera a la verdadera Isabel Martín. Hace 3 años, cuando Javier y yo nos casamos, yo era una mujer distinta. Más ingenua, quizás. O, al menos, con una fe más grande en la bondad inherente de las personas. Creía que el amor de Javier sería suficiente. Que con el tiempo, el resto de la familia me aceptaría. Que la bondad, la mía y la de ellos, encontraría un camino. Qué equivocada estaba. Desde el primer momento, sentí las miradas. Las de Pilar, mi suegra, eran las más pesadas. Como agujas pequeñas, invisibles, que te pinchaban sin dejar marca. Ella siempre encontraba la manera de hacerme sentir como una extraña. Como una pieza que no encajaba en su perfecto rompecabezas familiar. Su rompecabezas de tradición. De buena cuna. Recuerdo la primera cena de Navidad en su casa. Un pavo asado. Una mesa enorme. Todos riendo, hablando de recuerdos. Yo intentaba encajar. Pilar, en un momento, me sonrió. Una de esas sonrisas suyas. Isabel, querida, dijo. Me contaron que trabajas en consultoría. Qué interesante. Javier siempre nos dijo que era un trabajo muy independiente. ¿No tienes un horario fijo? No era una pregunta inocente. Lo sabía. Lo sentí. Era una forma sutil de decir, esta mujer no tiene un trabajo normal. No es estable. No es como nosotros. Otra vez. Ana, la hermana de Javier, me preguntó sobre mi familia. Un día. ¿Y qué hacen tus padres, Isabel? Ah, en el pueblo. Qué bonito. El tono era condescendiente. Como si venir de un pueblo, aunque mis padres fueran personas trabajadoras y honestas, fuera un pecado capital. Pilar siempre escuchaba. Siempre opinaba después. No con palabras directas. Sino con suspiros. O con frases como, en nuestra familia, siempre hemos valorado la tradición. Un buen apellido. Una base sólida, ¿la base sólida? Mi esfuerzo. Mi trabajo. Eso era mi base. Javier. Javier era el problema más grande. O mi mayor decepción en esos primeros meses.
Él me amaba. Estoy segura de eso. Pero era ciego. O no quería ver. Cada vez que Pilar lanzaba una de sus pullas, él o bien no se daba cuenta, o bien, lo que era peor, fingía no darse cuenta. Recuerdo haber intentado hablar con él. Javier, le dije una noche, tu madre, a veces me hace sentir un poco incómoda. Él me miró. Frunció el ceño. ¿Mi madre? ¿Pilar? Imposible, Isabel. Es la persona más bondadosa del mundo. Quizás estás malinterpretando. Ella solo se preocupa. Ya sabes, quiere lo mejor para nosotros. ¿Preocupación? ¿Lo mejor para nosotros? Para ella, lo mejor significaba tener a su hijo casado con alguien que encajara en su molde. Yo no encajaba. Y ella se aseguraba de que lo supiera. Así pasaron los meses. Yo, la consultora independiente, con un trabajo que Pilar y el resto de la familia consideraban un hobby sofisticado o algo que hago mientras Javier busca un puesto mejor, seguía mi camino. Me había acostumbrado a la sensación de ser una extraña. A las miradas. A los silencios. Y aprendí. Aprendí a no compartir demasiado. A guardar mis verdaderos logros. Mis verdaderas ambiciones. Aprendí que, a veces, la mejor defensa era el silencio. La discreción. Guardar un pedacito de mí misma. De mi vida. Solo para mí. Era mi forma de protegerme. De no darles más munición. Porque en su mundo, yo era solo la mujer que se había casado con Javier. La advenediza, como me llamaría Pilar más tarde. Sin saber nada más. Sin querer saberlo. Fue hace unos 3 meses cuando Pilar, mi suegra, anunció con gran pompa el plan para celebrar su 60 cumpleaños. Una fiesta. No, no era una fiesta. Eran unas vacaciones familiares muy especiales. Así lo llamó ella. Había elegido personalmente el resort El Paraíso del Sol. El más exclusivo de la costa andaluza, dijo. Donde las suites más económicas costaban 850 euros la noche. Será una experiencia única para la familia, repetía. Pero yo lo noté desde el principio. Cada vez que pronunciaba la palabra familia, sus ojos nunca se posaban en mí. Nunca. Era como si mi presencia se evaporara en el aire cuando hablaba de esos planes tan importantes. No era casualidad. Yo conocía sus tácticas. Las había estudiado durante años. Durante semanas, Pilar describió con lujo de detalles cada aspecto del resort. Los restaurantes con chefs internacionales. Las suites con jacuzzis privados. El servicio de mayordomo personal. Yo la escuchaba. Con atención. Pero, cada vez que hacía una pregunta específica sobre mi habitación, sobre mis arreglos de viaje, ella respondía con evasivas. Siempre. Ya lo verás cuando lleguemos, querida, me decía. Con esa voz melosa, condescendiente. Como si yo fuera una niña pequeña. O alguien sin capacidad para entender los detalles. O sin derecho a saberlos. Javier, mi esposo, como siempre, defendía a su madre. Y con una pasión que a veces me frustraba hasta el alma. Isabel, me dijo una tarde, mientras yo intentaba sonsacarle más detalles. Mi madre ha gastado miles de euros por estas vacaciones. Por favor. ¿No puedes simplemente estar agradecida? ¿Agradecida de que nos invite a todos? Agradecida. Esa palabra sonaba hueca. Yo había desarrollado un instinto muy afinado después de casi 3 años de matrimonio con Javier. Conocía las tácticas de Pilar. Las humillaciones disfrazadas de preocupación. Las exclusiones presentadas como protección.
La crueldad envuelta en sonrisas falsas. No eran nuevas para mí. Así que, por primera vez en mi vida con ellos, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. No iba a esperar. No iba a dejarme sorprender. No. Comencé a hacer mis propias investigaciones. En silencio. Con discreción. Cada día. Después de mis horas de trabajo independiente, me sentaba frente a mi ordenador. Buscaba. Preguntaba. La intuición me decía que algo andaba mal. Y mi intuición casi nunca fallaba. Lo que descubrí durante esas semanas de investigación silenciosa no solo me preparó para el momento que viviríamos en el vestíbulo del hotel. No. Me hizo darme cuenta de algo mucho más profundo. Pilar me había subestimado gravemente. Y se había metido con la persona equivocada. Mientras Isabel preparaba su contraataque en silencio, ¿alguna vez ustedes, amigos, se han sentido subestimados o maltratados por alguien cercano, sin que esa persona supiera de su verdadera fortaleza? Compartan sus historias en los comentarios de este vídeo. Nos encantaría leer cómo enfrentaron esos momentos y qué lecciones aprendieron. Su experiencia es valiosa. Voz confiada, profesional al hablar del trabajo, luego misteriosa y expectante al hablar de la investigación. Mi trabajo de consultora independiente, como lo llamaba Pilar con un matiz de burla, era en realidad mi vida. Mi verdadera vida. Soy consultora senior en experiencia del cliente para la cadena hotelera más grande de España y Portugal. Me especializo en transformar hoteles en dificultades, en verdaderos destinos de lujo. Es una pasión. Es mi vocación. Y, por ironías del destino, mi caso de éxito más reciente, mi proyecto estrella, era precisamente el resort El Paraíso del Sol. Cuando llegué allí, hace 8 meses, el lugar estaba al borde del cierre. Las críticas en internet eran terribles. La ocupación. Solo el 30%. Cada día perdían dinero. La reputación, por los suelos. Diseñé e implementé un programa completo de transformación. Desde el entrenamiento del personal hasta el rediseño de servicios. La creación de experiencias únicas para los huéspedes. Fue un trabajo duro. Horas interminables. Sacrificios personales. Pero los resultados. Los resultados fueron increíbles. En menos de un año, pasamos de estar al borde de la bancarrota a tener una lista de espera de 3 meses. Fue durante este proyecto que conocí a Elena Torres, la gerente general del resort. Una mujer brillante. Profesional. Con una ética de trabajo impecable. Nos hicimos muy cercanas. Trabajamos codo con codo. Ella confió en mí plenamente. Admiraba mi visión. Y yo, su capacidad para ejecutarla. Mientras Pilar planeaba sus vacaciones para humillarme, yo estaba, sin que ella lo supiera, supervisando los últimos retoques de El Paraíso del Sol. Era mi creación. Mi triunfo. Y su elección de ese lugar para sus vacaciones fue irónica. Un giro del destino que no podía haber imaginado. Mis investigaciones secretas. Sí. Las inicié en cuanto Pilar anunció el viaje. Algo en su mirada. En sus evasivas. Me decía que el problema no sería solo la clase de habitación. No. Sería algo más. Y no me equivoqué. Lo que descubrí. Gracias a mis contactos en la industria hotelera. Gracias a mi experiencia en cómo funcionan las reservas y los sistemas. Fue un plan. Un plan bien orquestado. La reserva original incluía 7 habitaciones en El Paraíso del Sol. Todas bajo el nombre de la señora Sánchez. Pero hace apenas 2 semanas. Se había hecho una modificación.
Específica. Una de las habitaciones. La mía. Había sido trasladada a otro hotel. Al Hotel Gran Vía Central. Un hotel de 3 estrellas. En el centro de la ciudad. Nada que ver con el lujo del paraíso. No era solo un cambio de categoría. Era un mensaje. Un mensaje claro. Y no era todo. Las instrucciones. Las instrucciones particulares adjuntas a esa modificación. Me helaron la sangre. Tenía que decir que la reserva había sido cambiada a petición mía. Citando preferencias de presupuesto. ¿Y si yo protestaba? O parecía confundida. Debían sugerir que el Paraíso del Sol estaba completamente lleno. Que no había alternativas disponibles. Una historia elaborada. Para dejarme sin habitación. Para dejarme en la calle. Sola. En M. Él me miró. Frunció el ceño. ¿Mi madre? ¿Pilar? Imposible, Isabel. Es la persona más bondadosa del mundo. Quizás estás malinterpretando. Ella solo se preocupa. Ya sabes, quiere lo mejor para nosotros. ¿Preocupación? ¿Lo mejor para nosotros? Para ella, lo mejor significaba tener a su hijo casado con alguien que encajara en su molde. Yo no encajaba. Y ella se aseguraba de que lo supiera. Así pasaron los meses. Yo, la consultora independiente, con un trabajo que Pilar y el resto de la familia consideraban un hobby sofisticado o algo que hago mientras Javier busca un puesto mejor, seguía mi camino. Me había acostumbrado a la sensación de ser una extraña. A las miradas. A los silencios. Y aprendí. Aprendí a no compartir demasiado. A guardar mis verdaderos logros. Mis verdaderas ambiciones. Aprendí que, a veces, la mejor defensa era el silencio. La discreción. Guardar un pedacito de mí misma. De mi vida. Solo para mí. Era mi forma de protegerme. De no darles más munición. Porque en su mundo, yo era solo la mujer que se había casado con Javier. La advenediza, como me llamaría Pilar más tarde. Sin saber nada más. Sin querer saberlo. Fue hace unos 3 meses cuando Pilar, mi suegra, anunció con gran pompa el plan para celebrar su 60 cumpleaños. Una fiesta. No, no era una fiesta. Eran unas vacaciones familiares muy especiales. Así lo llamó ella. Había elegido personalmente el resort El Paraíso del Sol. El más exclusivo de la costa andaluza, dijo. Donde las suites más económicas costaban 850 euros la noche. Será una experiencia única para la familia, repetía. Pero yo lo noté desde el principio. Cada vez que pronunciaba la palabra familia, sus ojos nunca se posaban en mí. Nunca. Era como si mi presencia se evaporara en el aire cuando hablaba de esos planes tan importantes. No era casualidad. Yo conocía sus tácticas. Las había estudiado durante años. Durante semanas, Pilar describió con lujo de detalles cada aspecto del resort. Los restaurantes con chefs internacionales. Las suites con jacuzzis privados. El servicio de mayordomo personal. Yo la escuchaba. Con atención. Pero, cada vez que hacía una pregunta específica sobre mi habitación, sobre mis arreglos de viaje, ella respondía con evasivas. Siempre. Ya lo verás cuando lleguemos, querida, me decía. Con esa voz melosa, condescendiente. Como si yo fuera una niña pequeña. O alguien sin capacidad para entender los detalles.
o sin derecho a saberlos. Javier, mi esposo, como siempre, defendía a su madre. Y con una pasión que a veces me frustraba hasta el alma. Isabel, me dijo una tarde, mientras yo intentaba sonsacarle más detalles. Mi madre ha gastado miles de euros por estas vacaciones. Por favor. ¿No puedes simplemente estar agradecida? ¿Agradecida de que nos invite a todos? Agradecida. Esa palabra sonaba hueca. Yo había desarrollado un instinto muy afinado después de casi 3 años de matrimonio con Javier. Conocía las tácticas de Pilar. Las humillaciones disfrazadas de preocupación. Las exclusiones presentadas como protección. La crueldad envuelta en sonrisas falsas. No eran nuevas para mí. Así que, por primera vez en mi vida con ellos, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. No iba a esperar. No iba a dejarme sorprender. No. Comencé a hacer mis propias investigaciones. En silencio. Con discreción. Cada día. Después de mis horas de trabajo independiente, me sentaba frente a mi ordenador. Buscaba. Preguntaba. La intuición me decía que algo andaba mal. Y mi intuición, casi nunca fallaba. Lo que descubrí durante esas semanas de investigación silenciosa no solo me preparó para el momento que viviríamos en el vestíbulo del hotel. No. Me hizo darme cuenta de algo mucho más profundo. Pilar me había subestimado gravemente. Y se había metido con la persona equivocada. Mientras Isabel preparaba su contraataque en silencio, ¿alguna vez ustedes, amigos, se han sentido subestimados o maltratados por alguien cercano, sin que esa persona supiera de su verdadera fortaleza? Compartan sus historias en los comentarios de este vídeo. Nos encantaría leer cómo enfrentaron esos momentos y qué lecciones aprendieron. Su experiencia es valiosa. Voz confiada, profesional al hablar del trabajo, luego misteriosa y expectante al hablar de la investigación. Mi trabajo de consultora independiente, como lo llamaba Pilar con un matiz de burla, era en realidad mi vida. Mi verdadera vida. Soy consultora senior en experiencia del cliente para la cadena hotelera más grande de España y Portugal. Me especializo en transformar hoteles. En dificultades. En verdaderos destinos de lujo. Es una pasión. Es mi vocación. Y, por ironías del destino, mi caso de éxito más reciente, mi proyecto estrella, era precisamente el resort El Paraíso del Sol. Cuando llegué allí, hace 8 meses, el lugar estaba al borde del cierre. Las críticas en internet eran terribles. La ocupación. Solo el 30%. Cada día perdían dinero. La reputación, por los suelos. Diseñé e implementé un programa completo de transformación. Desde el entrenamiento del personal. Hasta el rediseño de servicios. La creación de experiencias únicas para los huéspedes. Fue un trabajo duro. Horas interminables. Sacrificios personales. Pero los resultados. Los resultados fueron increíbles. En menos de un año, pasamos de estar al borde de la bancarrota a tener una lista de espera de 3 meses. Fue durante este proyecto que conocí a Elena Torres, la gerente general del resort. Una mujer brillante. Profesional. Con una ética de trabajo impecable. Nos hicimos muy cercanas. Trabajamos codo con codo. Ella confió en mí plenamente. Admiraba mi visión. Y yo, su capacidad para ejecutarla. Mientras Pilar planeaba sus vacaciones para humillarme, yo estaba, sin que ella lo supiera, supervisando los últimos retoques de El Paraíso del Sol. Era mi creación. Mi triunfo. Y su elección de ese lugar para sus vacaciones fue irónica. Un giro del destino que no podía haber imaginado.
Mis investigaciones secretas. Sí. Las inicié en cuanto Pilar anunció el viaje. Algo en su mirada. En sus evasivas. Me decía que el problema no sería solo la clase de habitación. No. Sería algo más. Y no me equivoqué. Lo que descubrí. Gracias a mis contactos en la industria hotelera. Gracias a mi experiencia en cómo funcionan las reservas y los sistemas. Fue un plan. Un plan bien orquestado. La reserva original incluía 7 habitaciones en El Paraíso del Sol. Todas bajo el nombre de la señora Sánchez. Pero hace apenas 2 semanas. Se había hecho una modificación. Específica. Una de las habitaciones. La mía. Había sido trasladada. A otro hotel. Al Hotel Gran Vía Central. Un hotel. De 3 estrellas. En el centro de la ciudad. Nada que ver con el lujo del Paraíso. No era solo un cambio de categoría. Era un mensaje. Un mensaje claro. Y no era todo. Las instrucciones. Las instrucciones particulares adjuntas a esa modificación. Me helaron la sangre. Tenía que decir que la reserva había sido cambiada a petición mía. Citando preferencias de presupuesto. ¿Y si yo protestaba? O parecía confundida. Debían sugerir que El Paraíso del Sol estaba completamente lleno. Que no había alternativas disponibles. Una historia elaborada. Para dejarme sin habitación. Para dejarme en la calle. Sola. En medio de mis vacaciones familiares. Pilar no tenía ni idea. No. No sabía que yo había estado preparándome para este momento. Durante meses. No para vengarme. Sino para protegerme. Para hacer justicia. Para defender mi dignidad. Mi doble vida me había dado las herramientas. Y la fuerza. Para no caer. Y así, volví. Volví al vestíbulo. Al presente. Con mi teléfono en la mano. La llamada. A la espera. Pilar. Todavía sentada. Intentando mantener su compostura. Pero vi el nerviosismo en sus ojos. En el tic involuntario de su mano sobre el bolso. Había construido toda esta elaborada humillación pública. Pero no tenía ni idea. Ni la más mínima. De que yo, Isabel Martín, había estado preparándome para este momento. Durante meses. La voz al otro lado de la línea. Me respondió. Con calidez profesional. Y yo supe. Supe que todo estaba a punto de cambiar. Isabel. ¡Qué maravillosa sorpresa! La voz al teléfono era cálida. Genuina. Era Elena. Elena Torres. La gerente general del resort. Mi amiga. Mi colega. ¿Estás aquí, para la reunión de seguimiento del proyecto? Hola, Elena, respondí. Manteniendo mi voz profesional. Pero lo suficientemente alta. Para que mi familia pudiera escuchar. Para que todos. En ese vestíbulo. Escucharan. No, estoy aquí con mi familia. Para unas vacaciones. Hice una pausa. Un suspiro. Bien calculado. Elena, ¿podrías bajar un momento? Hay una situación con nuestras reservaciones que necesito discutir contigo. Pilar se puso rígida. Su cuerpo. Como una estatua. ¿Situación? Preguntó.
Su voz sonaba forzada. ¿Qué situación? ¿Quién es esa persona, Isabel? Es Elena Torres, respondí con naturalidad. Sin cambiar mi tono. La gerente de este resort. La gerente general de El Paraíso del Sol. Trabajamos juntas en varios proyectos. Ana. Mi cuñada. La miré. Estaba sorprendida. Su boca. Ligeramente abierta. ¿Trabajas con hoteles, Isabel? Pensé que eras consultora de negocios. Sí, soy consultora, confirmé. Miré directamente a Pilar. Sus ojos. Pequeños. Llenos de confusión. Pero me especializo en algo muy, muy específico. Antes de que pudiera explicar más, la vi. A Elena. Bajando por la escalera principal. Elegante. Profesional. Con ese tipo de presencia que irradia autoridad natural. Una verdadera líder. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Con una sonrisa. Una sonrisa verdadera. Auténtica. Isabel, exclamó. Acercándose. Con los brazos abiertos. Mi consultora favorita. ¿Cómo está la mujer que salvó nuestro resort? El vestíbulo entero. Pareció detenerse. Como en una película. La gente. El personal. Los huéspedes. Todos. En un silencio. Absoluto. Pilar Sánchez. Se quedó completamente inmóvil. Su rostro. Pálido. Como la cera. Elena me dio un abrazo profesional. Un abrazo cálido. Y luego se dirigió a mi familia. A los Sánchez. Permítanme presentarles a una de las consultoras más talentosas de la industria hotelera. Isabel no solo es nuestra asesora en experiencia del cliente, sino que diseñó el programa completo que nos llevó de 3 estrellas a 5 estrellas. En menos de un año. Javier me miró. Sus ojos. Abiertos de par en par, de 3 estrellas a 5 estrellas. Fue lo que no dijo. Lo que leí en su mirada. Su incredulidad. Fue un proyecto increíble, continuó Elena. Claramente orgullosa. Su voz resonaba en el vestíbulo. Cuando llegamos al borde de la bancarrota el año pasado, Isabel implementó un sistema completamente nuevo de servicio al cliente que no solo nos salvó, sino que nos convirtió en el resort más solicitado de la región. De toda la costa andaluza. Elena, la interrumpí suavemente. Con calma. La calma de la victoria. Ahora, ¿podríamos hablar sobre las reservaciones de mi familia? Parece que hay una discrepancia. Un pequeño malentendido. Por supuesto, respondió ella. Inmediatamente. Volviendo a su rol profesional. ¿Cuál es el problema? El juego. Acababa de comenzar. Y Pilar. Ella lo sabía. Elena me llevó a su oficina privada. Un espacio moderno, con una enorme ventana que daba al mar. El sonido de las olas, un murmullo constante, intentaba suavizar la tensión que aún flotaba en el ambiente. Nos sentamos frente a su escritorio. Ella encendió su tableta. Sus dedos se movieron con rapidez, profesionalidad. Yo la observé. Su rostro reflejaba cada etapa de su descubrimiento. Primero, una ligera sorpresa. Luego, perplejidad. Finalmente, una mueca de disgusto. Un ceño fruncido que decía más que 1000 palabras. Isabel, comenzó, su voz ahora más grave, hay algo muy irregular aquí. No. No era solo irregular.
Era malicioso. La reserva original, continuó, sus ojos fijos en la pantalla, incluía 7 habitaciones en nuestro resort. Todas bajo el nombre de la señora Sánchez. Pilar Sánchez. Por supuesto. Pero hace 2 semanas, dijo Elena, levantando la mirada para buscar la mía, se hizo una modificación. Una muy específica. Para trasladar una de las habitaciones. La suya, Isabel. Al Hotel Gran Vía Central. Un hotel de tercera. Como yo había supuesto. Pero eso no era todo. Había más. Siempre hay más, cuando se trata de ciertas personas. Y con instrucciones muy particulares, añadió Elena. Su voz denotaba un claro disgusto. Javier, que había entrado discretamente en la oficina con Ana y Carlos, preguntó, con un hilo de voz, casi inaudible, ¿qué tipo de instrucciones, Elena? Su tono ya delataba una sospecha. Una inquietud creciente. El velo que su madre había tejido con tanto cuidado, empezaba a deshilacharse. Elena leyó. Con un tono frío. Implacable. La solicitud especificaba que, cuando la señora Martín llegara, debíamos informarle que su reserva había sido trasladada. A petición suya. Citando, preferencias de presupuesto. Hice una pausa. Un silencio. Largo. Pesado. Luego hablé. Mi voz. Suave. Pero con la certeza de quien ya conoce el final de la historia. ¿Preferencias de presupuesto? Así que la señora Sánchez quería que pareciera que yo, su nuera, de alguna manera, no podía permitirme este hotel. Medio de mis vacaciones familiares. Pilar no tenía ni idea. No. No sabía que yo había estado preparándome para este momento. Durante meses. No para vengarme. Sino para protegerme. Para hacer justicia. Para defender mi dignidad. Mi doble vida me había dado las herramientas. Y la fuerza. Para no caer. Y así, volví. Volví al vestíbulo. Al presente. Con mi teléfono en la mano. La llamada. A la espera. Pilar. Todavía sentada. Intentando mantener su compostura. Pero vi el nerviosismo en sus ojos. En el tic involuntario de su mano sobre el bolso. Había construido toda esta elaborada humillación pública. Pero no tenía ni idea. Ni la más mínima. De que yo, Isabel Martín, había estado preparándome para este momento. Durante meses. La voz al otro lado de la línea. Me respondió. Con calidez profesional. Y yo supe. Supe que todo estaba a punto de cambiar. Isabel. Qué maravillosa sorpresa. La voz al teléfono era cálida. Genuina. Era Elena. Elena Torres. La gerente general del resort. Mi amiga. Mi colega. ¿Estás aquí, para la reunión de seguimiento del proyecto? Hola, Elena, respondí. Manteniendo mi voz profesional. Pero lo suficientemente alta. Para que mi familia pudiera escuchar. Para que todos. En ese vestíbulo. Escucharan. No, estoy aquí con mi familia. Para unas vacaciones. Hice una pausa. Un suspiro. Bien calculado. Elena, ¿podrías bajar un momento? Hay una situación con nuestras reservaciones que necesito discutir contigo. Pilar se puso rígida. Su cuerpo. Como una estatua. ¿Situación? Preguntó. Su voz sonaba forzada.
¿Qué situación? ¿Quién es esa persona, Isabel? Es Elena Torres, respondí con naturalidad, sin cambiar mi tono. La gerente de este resort. La gerente general de El Paraíso del Sol. Trabajamos juntas en varios proyectos. Ana. Mi cuñada. La miré. Estaba sorprendida. Su boca. Ligeramente abierta. ¿Trabajas con hoteles, Isabel? Pensé que eras consultora de negocios. Sí, soy consultora, confirmé. Miré directamente a Pilar. Sus ojos. Pequeños. Llenos de confusión. Pero me especializo en algo muy, muy específico. Antes de que pudiera explicar más, la vi. A Elena. Bajando por la escalera principal. Elegante. Profesional. Con ese tipo de presencia que irradia autoridad natural. Una verdadera líder. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Con una sonrisa. Una sonrisa verdadera. Auténtica. Isabel, exclamó. Acercándose. Con los brazos abiertos. Mi consultora favorita. ¿Cómo está la mujer que salvó nuestro resort? El vestíbulo entero. Pareció detenerse. Como en una película. La gente. El personal. Los huéspedes. Todos. En un silencio. Absoluto. Pilar Sánchez. Se quedó completamente inmóvil. Su rostro. Pálido. Como la cera. Elena me dio un abrazo profesional. Un abrazo cálido. Y luego se dirigió a mi familia. A los Sánchez. Permítanme presentarles a una de las consultoras más talentosas de la industria hotelera. Isabel no solo es nuestra asesora en experiencia del cliente, sino que diseñó el programa completo que nos llevó de 3 estrellas a 5 estrellas. En menos de un año. Javier me miró. Sus ojos. Abiertos de par en par, de 3 estrellas a 5 estrellas. Fue lo que no dijo. Lo que leí en su mirada. Su incredulidad. Fue un proyecto increíble, continuó Elena. Claramente orgullosa. Su voz resonaba en el vestíbulo. Cuando llegamos al borde de la bancarrota el año pasado, Isabel implementó un sistema completamente nuevo de servicio al cliente que no solo nos salvó, sino que nos convirtió en el resort más solicitado de la región. De toda la costa andaluza. Elena, la interrumpí suavemente. Con calma. La calma de la victoria. Ahora, ¿podríamos hablar sobre las reservaciones de mi familia? Parece que hay una discrepancia. Un pequeño malentendido. Por supuesto, respondió ella. Inmediatamente. Volviendo a su rol profesional. ¿Cuál es el problema? El juego. Acababa de comenzar. Y Pilar. Ella lo sabía. Elena me llevó a su oficina privada. Un espacio moderno, con una enorme ventana que daba al mar. El sonido de las olas, un murmullo constante, intentaba suavizar la tensión que aún flotaba en el ambiente. Nos sentamos frente a su escritorio. Ella encendió su tableta. Sus dedos se movieron con rapidez, profesionalidad. Yo la observé. Su rostro reflejaba cada etapa de su descubrimiento. Primero, una ligera sorpresa. Luego, perplejidad. Finalmente, una mueca de disgusto. Un ceño fruncido que decía más que 1000 palabras. Isabel, comenzó, su voz ahora más grave, hay algo muy irregular aquí. No. No era solo irregular. Era malicioso.
La reserva original, continuó, sus ojos fijos en la pantalla, incluía 7 habitaciones en nuestro resort. Todas bajo el nombre de la señora Sánchez. Pilar Sánchez. Por supuesto. Pero hace 2 semanas, dijo Elena, levantando la mirada para buscar la mía, se hizo una modificación. Una muy específica. Para trasladar una de las habitaciones. La suya, Isabel. Al Hotel Gran Vía Central. Un hotel de tercera. Como yo había supuesto. Pero eso no era todo. Había más. Siempre hay más, cuando se trata de ciertas personas. Y con instrucciones muy particulares, añadió Elena. Su voz denotaba un claro disgusto. Javier, que había entrado discretamente en la oficina con Ana y Carlos, preguntó, con un hilo de voz, casi inaudible, ¿qué tipo de instrucciones, Elena? Su tono ya delataba una sospecha. Una inquietud creciente. El velo que su madre había tejido con tanto cuidado, empezaba a deshilacharse. Elena leyó. Con un tono frío. Implacable. La solicitud especificaba que, cuando la señora Martín llegara, debíamos informarle que su reserva había sido trasladada. A petición suya. Citando, preferencias de presupuesto. Hice una pausa. Un silencio. Largo. Pesado. Luego hablé. Mi voz. Suave. Pero con la certeza de quien ya conoce el final de la historia. ¿Preferencias de presupuesto? Así que la señora Sánchez quería que pareciera que yo, su nuera, de alguna manera, no podía permitirme este hotel. Medio de mis vacaciones familiares. Pilar no tenía ni idea. No. No sabía que yo había estado preparándome para este momento. Durante meses. No para vengarme. Sino para protegerme. Para hacer justicia. Para defender mi dignidad. Mi doble vida me había dado las herramientas. Y la fuerza. Para no caer. Y así, volví. Volví al vestíbulo. Al presente. Con mi teléfono en la mano. La llamada. A la espera. Pilar. Todavía sentada. Intentando mantener su compostura. Pero vi el nerviosismo en sus ojos. En el tic involuntario de su mano sobre el bolso. Había construido toda esta elaborada humillación pública. Pero no tenía ni idea. Ni la más mínima. De que yo, Isabel Martín, había estado preparándome para este momento. Durante meses. La voz al otro lado de la línea. Me respondió. Con calidez profesional. Y yo supe. Supe que todo estaba a punto de cambiar. Isabel. Qué maravillosa sorpresa. La voz al teléfono era cálida. Genuina. Era Elena. Elena Torres. La gerente general del resort. Mi amiga. Mi colega. ¿Estás aquí, para la reunión de seguimiento del proyecto? Hola, Elena, respondí. Manteniendo mi voz profesional. Pero lo suficientemente alta. Para que mi familia pudiera escuchar. Para que todos. En ese vestíbulo. Escucharan. No, estoy aquí con mi familia. Para unas vacaciones. Hice una pausa. Un suspiro. Bien calculado. Elena, ¿podrías bajar un momento? Hay una situación con nuestras reservaciones que necesito discutir contigo. Pilar se puso rígida. Su cuerpo. Como una estatua. ¿Situación? Preguntó. Su voz sonaba forzada. ¿Qué situación?
¿Quién es esa persona, Isabel? Es Elena Torres, respondí con naturalidad, sin cambiar mi tono. La gerente de este resort. La gerente general de El Paraíso del Sol. Trabajamos juntas en varios proyectos. Ana. Mi cuñada. La miré. Estaba sorprendida. Su boca. Ligeramente abierta. ¿Trabajas con hoteles, Isabel? Pensé que eras consultora de negocios. Sí, soy consultora, confirmé. Miré directamente a Pilar. Sus ojos. Pequeños. Llenos de confusión. Pero me especializo en algo muy, muy específico. Antes de que pudiera explicar más, la vi. A Elena. Bajando por la escalera principal. Elegante. Profesional. Con ese tipo de presencia que irradia autoridad natural. Una verdadera líder. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Con una sonrisa. Una sonrisa verdadera. Auténtica. Isabel, exclamó. Acercándose. Con los brazos abiertos. Mi consultora favorita. ¿Cómo está la mujer que salvó nuestro resort? El vestíbulo entero. Pareció detenerse. Como en una película. La gente. El personal. Los huéspedes. Todos. En un silencio. Absoluto. Pilar Sánchez. Se quedó completamente inmóvil. Su rostro. Pálido. Como la cera. Elena me dio un abrazo profesional. Un abrazo cálido. Y luego se dirigió a mi familia. A los Sánchez. Permítanme presentarles a una de las consultoras más talentosas de la industria hotelera. Isabel no solo es nuestra asesora en experiencia del cliente, sino que diseñó el programa completo que nos llevó de 3 estrellas a 5 estrellas. En menos de un año. Javier me miró. Sus ojos. Abiertos de par en par, de 3 estrellas a 5 estrellas. Fue lo que no dijo. Lo que leí en su mirada. Su incredulidad. Fue un proyecto increíble, continuó Elena. Claramente orgullosa. Su voz resonaba en el vestíbulo. Cuando llegamos al borde de la bancarrota el año pasado, Isabel implementó un sistema completamente nuevo de servicio al cliente que no solo nos salvó, sino que nos convirtió en el resort más solicitado de la región. De toda la costa andaluza. Elena, la interrumpí suavemente. Con calma. La calma de la victoria. Ahora, ¿podríamos hablar sobre las reservaciones de mi familia? Parece que hay una discrepancia. Un pequeño malentendido. Por supuesto, respondió ella. Inmediatamente. Volviendo a su rol profesional. ¿Cuál es el problema? El juego. Acababa de comenzar. Y Pilar. Ella lo sabía. Elena me llevó a su oficina privada. Un espacio moderno, con una enorme ventana que daba al mar. El sonido de las olas, un murmullo constante, intentaba suavizar la tensión que aún flotaba en el ambiente. Nos sentamos frente a su escritorio. Ella encendió su tableta. Sus dedos se movieron con rapidez, profesionalidad. Yo la observé. Su rostro reflejaba cada etapa de su descubrimiento. Primero, una ligera sorpresa. Luego, perplejidad. Finalmente, una mueca de disgusto. Un ceño fruncido que decía más que 1000 palabras. Isabel, comenzó, su voz ahora más grave, hay algo muy irregular aquí. No. No era solo irregular. Era malicioso. La reserva original, continuó,
sus ojos fijos en la pantalla, incluía 7 habitaciones en nuestro resort. Todas bajo el nombre de la señora Sánchez. Pilar Sánchez. Por supuesto. Pero hace 2 semanas, dijo Elena, levantando la mirada para buscar la mía, se hizo una modificación. Una muy específica. Para trasladar una de las habitaciones. La suya, Isabel. Al Hotel Gran Vía Central. Un hotel de tercera. Como yo había supuesto. Pero eso no era todo. Había más. Siempre hay más, cuando se trata de ciertas personas. Y con instrucciones muy particulares, añadió Elena. Su voz denotaba un claro disgusto. Javier, que había entrado discretamente en la oficina con Ana y Carlos, preguntó, con un hilo de voz, casi inaudible, ¿qué tipo de instrucciones, Elena? Su tono ya delataba una sospecha. Una inquietud creciente. El velo que su madre había tejido con tanto cuidado, empezaba a deshilacharse. Elena leyó. Con un tono frío. Implacable. La solicitud especificaba que, cuando la señora Martín llegara, debíamos informarle que su reserva había sido trasladada. A petición suya. Citando, preferencias de presupuesto. Hice una pausa. Un silencio. Largo. Pesado. Luego hablé. Mi voz. Suave. Pero con la certeza de quien ya conoce el final de la historia. ¿Preferencias de presupuesto? Así que la señora Sánchez quería que pareciera que yo, su nuera, de alguna manera, no podía permitirme este hotel. ¿Y la oferta de trabajo?, preguntó. La de directora regional. 190.000 euros. Un sueño para muchos. Para mí. Una coronación. La voy a rechazar, dije. Sorprendiéndola. Incluso a mí misma. Quizás. Pero ya lo había decidido. En la oficina de Elena. ¿Por qué?, preguntó. Una chispa de asombro. En sus ojos. Mi familia está aquí, respondí. Mirándola a los ojos. Con la verdad. Con toda mi verdad. Y prefiero construir algo hermoso. Algo real. Con ustedes. Que perseguir más éxito profesional. Un éxito que ya he logrado. Y que he mantenido. En silencio. Esa noche. Por primera vez. Toda la familia. Cenó junta. Con intenciones sinceras. Sin máscaras. Sin agendas ocultas. El ambiente. Era distinto. Ligero. Como si un peso enorme se hubiera levantado de nuestros hombros. Javier. Tomó mi mano. Debajo de la mesa. Apretándola. Su mirada. Llena de amor. Y admiración. Y arrepentimiento. ¿Cómo pudiste ser tan paciente? Todos estos años, Isabel, me preguntó. Su voz. Suave. Llena de respeto. Porque sabía. Que la verdad. Siempre encuentra su camino, Javier, respondí. Acariciando su mano. ¿Y por qué creía? Que esta familia. Valía la pena. El esfuerzo. Desde mi villa. Esa noche. Mirando el océano. Bajo la luna llena. Reflexioné. Sobre algo importante. Sobre la vida. Sobre las personas. La verdadera fuerza. No está en vengarse de quienes nos lastiman. No. Está en mantener nuestra dignidad.
En todo momento. Mientras creamos oportunidades. Para que ellos elijan ser mejores. A veces. La paciencia. Y la bondad. Son las armas más poderosas que podemos usar. Son las que, al final, ganan la batalla más importante, la de nuestro propio corazón. La historia de Isabel Martín llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos, de la decisión de Isabel al final? ¿Harían algo diferente en su lugar? Quizás habrían tomado esa gran oportunidad profesional, o también habrían elegido reconstruir los puentes familiares. Compartan sus reflexiones, sus pensamientos, sus experiencias. En la sección de comentarios los leo todos, uno a uno. Su sabiduría, su perspectiva, siempre enriquecen estas conversaciones. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo profundo, no olviden dejar un me gusta. Compártanla con alguien que crean que también se conmoverá. Y, por supuesto, suscríbanse al canal Corazones de Millonarios. Para no perderse las próximas historias. Los próximos misterios. Que la vida, a veces, nos regala. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizá ustedes sean los protagonistas. O la voz, detrás de otra increíble verdad.